Radio Nacional de España. Andalucía. Juan Antonio Aparicio. Seguimos en la Crónica de Andalucía, en la sintonía de Radio Nacional de España, en este jueves en el que vamos a hablar del síndrome de Asperger. Y es que este domingo se conmemora el Día Nacional del Síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista que se calcula que afecta a 7 de cada 1000 niños en todo el mundo. Nosotros hoy queremos adelantarnos a esa conmemoración, como decimos, el domingo, y vamos a saludar ya a Rafael Jorreto, presidente de la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, lo primero de todo, para quien no lo conozca de nuestros oyentes, explíquenos qué es el síndrome de Asperger y cómo afecta a las personas. Bueno, pues como bien has dicho, el síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista, es una condición de por vida y bueno, supone la parte, digamos, más invisible de lo que es el espectro autista, porque supone que son personas que no tienen discapacidad intelectual, es decir, no tienen retraso cognitivo, que es lo que antiguamente se entendía por autismo, y tampoco tienen afectación del lenguaje. Es decir, ¿qué pasa? Que ahora se conceptúa como trastorno de espectro autista de nivel 1, ¿vale? Porque el autismo, digamos, se ha hecho como un espectro dividido en diferentes niveles de necesidades y bueno, claro, no es lo mismo decirte a nivel 1 que a uno le pregunten ¿y eso qué es? Pues esto es trastorno del espectro autista sin discapacidad intelectual y sin afectación del lenguaje. Eso es muy largo, entonces se ha entendido y vamos a seguir utilizando el término de síndrome de Asperger, que es el que bueno, pues nos ha costado mucho que se conozca y seguimos con ello. Y bueno, pues aunque ahora mismo se conceptúa como T a nivel 1, pues es el síndrome de Asperger. ¿Cuántas personas se calcula que hay afectadas en Andalucía? Bueno, pues básicamente las mismas que en todas partes. Quiero decir que hay 7 de cada de 5, bueno, 4, 5, 7, no se sabe exactamente. De cada 1000, bueno, pues hagamos una extrapolación, ¿no? Ahora mismo no sé yo hacer la multiplicación, pero no lo sé, 8.000 personas, no sé, bastante gente. Nos decía que uno de los principales problemas por ser este nivel 1 del autismo sería el llegar al diagnóstico. ¿Cómo se llega al diagnóstico de Asperger? Bueno, el diagnóstico de Asperger es un diagnóstico clínico, es decir, que no hay ningún marcador biológico. Estas personas no tienen ninguna, no, por muchos análisis que les hagas todo va bien, neurológicos también. Entonces, pues se diagnostica, pues por las conductas que tienen, ¿no? Por las como tenemos las conductas que como ellos interpretan la realidad, interpretan las cosas, por sus hipersensibilidades que tienen a veces, porque son muy literales en la comprensión del lenguaje, porque son rígidos en su conducta, en su pensamiento, porque el lenguaje no verbal, incluso el verbal que lo interpretan de forma literal, pero el no verbal, los guiños, la inflexión de la voz, los gestos, todo esto no lo procesan y por eso muchas veces no te miran a la cara porque a la cara no les dice nada. Entonces, pues claro, hay muchos malentendidos, ¿no? Porque el 80% del lenguaje, de la comunicación, no solamente es el lenguaje, es todo lo que les rodea, ¿no? Pues hay muchos malentendidos que como que cuando son pequeños este niño no me atiende y no te atiende, no, sí te está atendiendo, lo que pasa es que no te puede, no te mira porque la cara no le dice nada, pero sí te está atendiendo lo que estás diciendo, en fin, y por ahí es donde podemos, digamos, detectarlo y diagnosticarlo, ¿vale? Cuando hablamos de detección, pues cuanto antes se haga mejor. Y es muy fácil de detectar realmente en las escuelas, en los colegios, porque son chiquillos y chiquillas que no suelen tener amigos de su edad. Suelen jugar solos en el patio, no se les suele invitar los compañeros a los cumpleaños, a toda esta serie de actos, y cuando son un poquito más mayores, pues empiezan a salir en grupitos, pues a ellos se les deja aparte, porque se les ve como extraños, como raros, ¿no? Es el típico chico rarito que no sabe jugar cuando es pequeño, que no entiende las reglas de los juegos, porque, claro, las reglas de los juegos no están reglamentadas, no son estrictas, ¿no? Entonces ahí ellos tienen dificultad porque, digamos que ellos las habilidades sociales no las traen de serie, como todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que nosotros intentamos hacer con ellos. O sea, cuando
nosotros hablamos de terapia, realmente no hablamos como curación. No es una enfermedad, no se cura, es una forma de ser, pero que les va a dificultar pues mucho su integración social. Entonces lo que hablamos de terapia, pero lo que hacemos es entrenamiento, entrenar las habilidades sociales, y eso lo hacemos a través de la vía cognitiva, porque ellos son capaces de aprender, tienen capacidad de aprendizaje, y pues se las enseñamos como si fueran un libro, ¿no? Y las practicamos y les damos herramientas para que en el futuro, bueno, pues se puedan relacionar con los demás de una forma funcional para ellos y que bueno, pues puedan llegar a ser, como decimos nosotros, razonablemente felices, ¿no?, en la vida. Nos lo decía, por lo tanto, la importancia de detectarlo cuanto antes. ¿Es una de las cosas más importantes el diagnóstico temprano del Asperger? Pues la verdad es que sí, es muy importante, porque cuando somos pequeños tenemos una gran capacidad de lo que se llama la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad de las neuronas para establecer nuevas conexiones y nuevos aprendizajes. Los niños pequeños son como esponjas que todo lo absorben, y ese es el mejor momento para empezar a establecer pues cosas tan importantes como para que aprendan los gestos de la cara humana, o lo que significa determinadas inflexiones de la voz, o pues una serie de cosas muy básicas, ¿no? Cuanto antes vayan aprendiendo esas cosas, mucho mejor. También es verdad que como síndrome de Asperger hasta 1994 no era, digamos, una entidad clínica, pues muchos profesionales no lo han estudiado, porque bueno, pues no había literatura en español, y la poca que había en inglés, pues bueno, pues no llegaba mucho al país. Y entonces, pues luego nos hemos encontrado con muchos adultos de diagnóstico tardío, incluso, bueno, jóvenes, incluso gente con 60 años. Y bueno, es cierto que estos chicos, que ya son más mayores, suelen llegarnos con más problemas, ¿no? Con más problemas de marginación, con más traumas, con ideaciones más, con depresiones, ideaciones suicidas, con problemas de salud mental añadidos. Luego, en muchos casos han sido medicados inconvenientemente. En fin, por eso ahí nos damos mucha cuenta de la diferencia que hay entre un diagnóstico temprano y un diagnóstico tardío para ellos, para su evolución. Estamos hablando hoy en la Crónica de Andalucía de Radio Nacional de España con Rafael Jorreto, presidente de la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger, también presidente de la Federación Sevillana, no lo hemos dicho, para conmemorar este Día Internacional del Síndrome del Asperger, que es este domingo. Nos está contando, señor Jorreto, cómo afecta a padecer este síndrome a las personas que lo sufren. Pero yo le quiero preguntar también cómo es la vida de los familiares que sufren este síndrome, porque también imagino que desde la Federación tratan con las familias, ¿no? Bueno, sí, me gustaría hacer un inciso, porque realmente, bueno, más que nada por el tema periodístico, ¿no? Siempre decimos nosotros que no se padece el síndrome de Asperger, no se padece, no es una enfermedad, porque ellos lo que realmente padecen es de la incomprensión de los demás, es decir, ellos no sufren tampoco por ser Asperger. Sí es verdad que las familias sí lo tienen difícil, ¿vale? Primero porque si no saben qué es lo que está pasando, pues ven que tienen un niño o una niña que no responde a los patrones normales de educación. Entonces todo lo que le dicen los abuelos a los padres, dicen, es que este niño no lo estáis llevando bien, es que este niño dejádmelo a mí que yo os lo arreglo, este niño le estáis y entonces, bueno, pues todo el mundo les da consejos erróneos, ¿no? Entonces les cuesta mucho a los padres cómo educarlos, ¿no? Entonces nosotros pensamos que lo más importante es que los padres y toda la familia sepan qué tienen que hacer, cómo tienen que llevar a este chiquillo, cómo tienen que educarlo, cómo él entiende las cosas, cómo él no las entiende. Y bueno, y también tenemos que tener en cuenta que cuando el chiquillo se queda solo o la niña se queda sola, no la invitan a cumpleaños, no la invitan a salir, no sé cuánto, porque el chiquillo porque mete la pata, porque tiene conductas extrañas, pues existe un proceso de aislamiento de ellos, pero también existe un proceso de aislamiento de la propia familia, porque claro, si tú no vas a los sitios porque no invitan a tu niño, pues tú no te relacionas con las otras familias. ¿Me explico? Entonces, pues la familia lo sufre todo eso, porque, hombre, pues ver que tu hijo no tiene amigos,
si tiene algún amigo enseguida lo pierde, y que se meten con él, o que lo rechazan, o que le ponen motes, o que, pues eso es muy doloroso para los padres, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos que lidiar continuamente con el problema de la educación, porque si los colegios pues son inclusivos y son tolerantes y entienden las cosas, pues se le adapta la forma de entender, la forma de aprender, y no hay ningún problema. Pero esto es muy difícil, porque aunque ellos tienen derecho a unas adaptaciones curriculares, pues es muy complicado que se hagan. A los profesores les cuesta mucho hacerlas, no hay tampoco una normativa clara, entre que los padres hablan con el orientador, con el director, con la tutora, etcétera, etcétera, pues se pasa el curso y luego al curso siguiente otra vez con lo mismo, porque vienen nuevos profesores. Y bueno, la verdad es que para la familia es una tarea agotadora el tema de tener un chiquillo Asperger en los colegios. Eso sin hablar de los problemas ya de acoso y todas estas cosas, ¿no? Me quedo con esa frase que nos ha dicho señor Jorreto. Lo único que padecen las personas que tienen este síndrome del Asperger es la incomprensión de los demás. Hablábamos un poco también de la sensibilización o de la poca sensibilidad de la sociedad. Lo que nos decía de, por ejemplo, no invitar a estos menores, a estos chicos a los cumpleaños, pero no sé si ven que quizá poco a poco sí haya más esa sensibilización en la sociedad. Nos lo relacionaba también con el tema de la educación en los colegios, que sí se adaptan poco a poco. ¿También ve que el resto de la sociedad estemos avanzando en ese sentido? Bueno, a ver, teóricamente sí, ¿no? Teóricamente todo el mundo es inclusivo y maravilloso, pero luego a la hora de la verdad, un chiquillo dentro de un colegio, simplemente si lo pones ahí y no haces nada, acabará siendo objeto de burlas o de marginación, porque pongamos por ejemplo que un niño una niña que está estudiando en un colegio y tiene síndrome de Down, a nadie se le ocurre meterse con él, ¿verdad? Porque, hombre, ¿cómo te metes con el chavalito que está mal visto y no está bien? Pero ¿qué pasa con la vida real, ¿no? No, normalmente no. Quiere decir que no se suelen meter con los niños con síndrome de Down, porque ya estamos mentalizados. Pero los chicos nuestros no tienen un cartel en la frente, no se les nota, y lo único que ven los demás es que este no entiende las bromas, que este no... O sea, no tienen por qué saber que ese chico es Asperger. Y muchas veces el tema de decirse a los compañeros también requiere de una dinámica importante. Hay que contar con él, que lo quiera contar, otras veces no lo quiere contar. Entonces lo único que ven los demás es que este tío es un cieso, este tío no se ríe de los chistes, no habla de fútbol, no tiene, claro, porque él no procesa el tema social, ¿no? O habla cuando no tiene que hablar, dice lo que piensa, dice cosas ahí que, hombre, como dices, que este fulano huele mal, si esto no se dice, ¿no? Pero claro, ellos no son conscientes de las repercusiones sociales que puedan tener en las cosas que ellos dicen, ¿no? Y por ejemplo, pasemos a la adolescencia. Pues ¿qué es lo que se hace en la adolescencia? Pues sobre todo las chicas pues dejan de jugar a las muñecas y estas cosas para empezar con las miraditas con los chicos, en fin, es lo que es el juego social de, bueno, la preadolescencia. Y las chicas pues esto no lo pillan, no pillan las miradas, la chasta, y tampoco saben, por ejemplo, una de las cosas que empiezan a despertar es el cotilleo, ¿no? ¿Qué hace una chica de 14 años o de 15? Cotillear, pues eso, que hablar de otra, de hablar de este, de otro. Pero claro, para cotillear hay que tener una habilidad social que ellas no tienen, porque tú tienes que saber de qué estás hablando, de quién, a quién se lo está diciendo y qué relaciones sociales tiene esa persona con aquella con la que tú estás hablando. Y un acto que es tan normal y se puede convertir en muy conflictivo en ellos. Entonces, ellos suelen hacer es que o bien meter la pata o hacen bromas que no son bromas, no saben hacer bromas, o bien se quedan aparte y se callan y bueno, intentan que la cosa no salga todavía peor, ¿no? Pues muchas veces son conscientes de sus dificultades. Y también pasa que muchas veces pues se están metiendo con ellos y ellos no se dan cuenta, o sea, no son conscientes de eso, porque eso es un nivel que no llegan a entender. Ellos nunca entienden por qué se meten con ellos, o por qué no cuentan con ellos, o por qué no les llaman para salir, o porque pues no lo entienden, porque es normal, es como si los demás estuvieran en otro nivel, ¿no? Estuvieran en 3 dimensiones y ellos estuvieran en 2, en el sentido social. Entonces, ¿cómo vas a ver un folio que está en dimensiones lo que es un cubo? Pues no lo entenderá nunca, porque está en otro plano, digamos, ¿no?
Y esto es lo que les pasa a ellos. Pasando ya a las reivindicaciones, a las demandas, ¿qué pedir desde la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger en la conmemoración de este día? Bueno, nosotros tenemos por delante muchísimo trabajo porque hay mucho que hacer. Primero, la concienciación. Nosotros tenemos muchas necesidades en nuestro colectivo, ¿no? Pero para nosotros lo más gravísimo, y por eso hemos querido incidir sobre todo este año, que siempre venimos haciéndolo, es el tema del acoso escolar, del bullying. El acoso escolar, que no solamente es en la escuela, porque luego es también en los centros de trabajo, digamos, la marginación de los compañeros en el ámbito laboral, porque también los ven raros, ¿no? El que no va a tomar café, no habla de fútbol, viene, trabaja y se va, no te mira la cara, no sé. Entonces, para nosotros el tema del acoso escolar es gravísimo. Y en nuestro colectivo, tengo que decirlo, yo conozco a muchos chicos y chicas Asperger, yo no conozco todavía a ninguno que no haya tenido acoso escolar o por lo menos marginación dentro de su centro, ¿no? Y este año tenemos un chico que está en un centro de menores que, bueno, pues al final es el agresor, pero realmente es la víctima. Este chico llevaba nosotros decimos porque lo dicen así sus compañeros, y lleva 2 años siendo objeto de burlas y de acoso escolar, paseaba solo por el patio, y este año lo primero que hicieron fue echarle agua caliente y al día siguiente fue con un cuchillo a clase, ¿no? Estamos hablando de suceso de Jerez de la Frontera, ¿verdad? Efectivamente. Esto, si estuviéramos en Estados Unidos, pues hubiera cogido a lo mejor una metralleta, no lo sé, pero claro, pues no es autista, no tiene sentido de la proporcionalidad, y es lo que fue esa por el otro, porque ya no podía vivir más. Pero es que muchos de ellos se suicidan. Entonces le ha dado por ahí, mal hecho, por supuesto, pero claro, ¿dónde está el problema? El problema está de fondo en el acoso, en el bullying, que se llama ahora, ¿no? Y tenemos más casos, decimos, casi todos los años tenemos algún caso de ideación suicida o de suicidios, no solamente en niños, sino en adultos. Y pues en 2020, no sé si en la hemeroteca está todavía, en Jerez había un profesor que ataba y amordazaba al niño en la clase porque molestaba. Y no sé, pues se enteraron los padres por los compañeros. Y bueno, nosotros pusimos ahí la denuncia, los padres pusieron la denuncia y bueno, finalmente pues ganaron la denuncia. Este señor se le condenó y se le inhabilitó para dar clases, pero bueno, como esto está recurrido y por lo visto pasó un tiempo y tal y cual, bueno, pues total que este señor sigue dando clases en ese colegio, ¿no? Una de las reivindicaciones que nosotros ya venimos diciendo es que no, ¿cómo es que se pueden mantener conciertos educativos con colegios privados que permiten esta serie de cosas, ¿no? Para nosotros yo soy consejero de educación y lo primero que hago es que, bueno, si el colegio me está diciendo que sí, que efectivamente esto ha sido así, pero que ya está prescrito, yo le quito el concierto. Digo, señores, ustedes no están atendiendo a la diversidad como es perceptivo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante este tema, y también es muy importante, no olvidemos que ellos son adultos luego, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues ellos ya, desde que empezamos ahora, tenemos muchos adultos que también forman parte de la propia asociación, e incluso hay gente que está en las juntas directivas. Tenemos un problema con el acceso al empleo público, porque tenemos unos índices de paro muy importantes en la población de Asperger, un 90% casi, y son personas que digamos que han hecho sus deberes, que han estudiado, se ha costado mucho estudiar a pesar de todo lo que tenían en contra en los colegios e institutos, en la universidad menos, pero bueno, y luego se encuentran con que para ellos es muy complicado hacer un puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hay un cupo para discapacidad, ¿no? Para personas con discapacidad en las oposiciones, pero hay la parte de la discapacidad, hay un porcentaje para la discapacidad psíquica, pero solo puedes acceder a esas adaptaciones en los exámenes de oposiciones, por ejemplo, si bien o tienes discapacidad intelectual, que ellos no tienen, porque ellos no tienen retraso cognitivo, retraso mental, que se llamaba antes, o tienes enfermedad mental, y ellos no tienen tampoco enfermedad mental. Entonces, esa parte ahí están fuera, se tienen que presentar en el cupo de discapacidad
de general, digamos, de la gente que tiene motórica, pues sensorial, en fin. Y claro, ahí no hay ningún tipo de adaptación, digamos, de la forma de realizar el examen, ¿verdad? Entonces, bueno, pues les cuesta muchísimo acceder al empleo público y es una lástima porque pueden ser magníficos profesionales. De hecho, son gente que les gusta estudiar, les gusta trabajar y bueno, lo mejor que les viene es la seguridad de tener un puesto como, bueno, un puesto un puesto público, ¿no? Porque les garantiza una cierta seguridad que además a ellos les viene muy bien, porque una de las cosas que más los desequilibra es digamos, el no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Nosotros los demás, pues sí, hombre, nos desequilibra el no saber qué va a pasar con nosotros el día de mañana, pero eso es parte de la vida. Sin embargo, para ellos, algo que es impredecible les genera muchísima ansiedad. Entonces, nosotros las reivindicaciones que tenemos es el tema del acceso al empleo público, pero fundamentalmente el bullying, porque el acoso escolar es devastador para estas personas, es muy malo para todo el mundo y provoca secuelas, pero en estas personas es especialmente difícil y nos va a dar en el futuro problemas de salud mental muy importantes. Estas son las reivindicaciones, como que decimos, y con qué actividades van a conmemorar este día. Están teniendo toda una semana llena de actos, ¿verdad, señor Jorreto? Pues sí, pero aquí, bueno, como esto es una federación, cada asociación ha desarrollado un montón de actividades, ¿no? Nosotros, yo ahora dentro de un ratito voy a firmar un convenio con un gabinete para el tema de la defensa frente a delitos de odio, porque estamos desarrollando unos programas de estos de los fondos de la Unión Europea. Uno de ellos es el de defensa frente a los delitos de odio y prevención del suicidio, muy importante. Esto es algo que no se ha hecho nunca y es muy necesario en nuestro colectivo. Bueno, vamos a iluminar el Parlamento, las luces de los sitios que quieran hacerlo, vamos a hacer una convivencia, vamos a leer en el Parlamento de Andalucía un manifiesto y además siempre hacemos lo mismo, llevamos a personas en el espectro autista, a personas Asperger que hablen por sí mismas, ellos preparan y normalmente solemos llevar a una mujer, una familia y a un adulto para que ellos hablen y en primera persona, ¿verdad? Y bueno, aparte de eso, pues tenemos entrevistas, mesas de información, charlas en colegios, bueno, un montón de cosas. Cada asociación tiene la suya, ¿no? Pero se trata de dar visibilidad a este colectivo. Pues nos quedamos con estos mensajes. Rafael Jorreto, presidente de la Federación Andaluza y también la Sevillana de Síndrome de Asperger, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en la Crónica de Andalucía y trasladarnos a través de las ondas la realidad de estas personas que tienen este trastorno del espectro autista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.